Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos a ver el protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Voy a dejar de compartir video para enfocarnos al 100% en la presentación. Vamos a trabajar el tema de definir qué es DHCP, el funcionamiento del mismo, la interacción del cliente-servidor, cómo se habilita el cliente en Windows, servidores DHCP, configurar dispositivos Cisco para funcionar de manera exitosa y servidores DHCP, la interacción de lo que es el DHCP Relay, por así decirlo. Aquí hay que corregir algo en la presentación. Configurar dispositivos Cisco para funcionar correctamente. Por ahí ya se ve un poquito mejor el asunto porque no se estaba entendiendo. Y ahora sí, vamos a ver la pantalla completa. DHCP Relay es el último tema que vamos a ver. Este, Cuando hablamos de DHCP, nos referimos a un protocolo, es un protocolo cliente-servidor que proporciona automáticamente a un host una dirección IP, una máscara de su red y una puerta de salida, una puerta de enlace de salida, que es conocido en inglés como el Default Gateway. Los protocolos que DHCP utiliza son este, el protocolo de DHCP utiliza los siguientes puertos: puerto 67 y puerto 68 para la comunicación. Este último, 68, por medio de UDP. Aquí básicamente lo que se hace es que la PC, voy a tal vez como anotar un poco. Ok, I got it, I got it. La PC, aquí estoy tratando como de salirme de aquí, pero no me está dejando. Vamos a ver cómo hago para borrar. Ahora sí, la PC1 envía una comunicación al servidor solicitando una dirección IP por medio de DHCP y a través del protocolo DHCP por medio de los puertos 67 y 68, el servidor responde a la PC con una dirección IP. Básicamente así es un poco a grosso modo cómo está funcionando esto. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco en detalle. Pero hay algunas ventajas y desventajas en cuanto a lo que es la configuración manual y la configuración automática. Dentro de lo que es la configuración manual de TCP/IP, algunos de los inconvenientes que se presentan son: las direcciones IP se especifican manualmente en cada equipo cliente. La posibilidad de especificar direcciones IP incorrectas o no válidas. Una configuración incorrecta puede causar problemas de comunicación y de red. La sobrecarga administrativa en las redes en las que los equipos se trasladan con frecuencia. Algunas de las ventajas de lo que es el tema de configuración automática de TCP/IP son: las direcciones IP se asignan automáticamente a cada equipo cliente. Garantizamos que que los clientes utilicen siempre la información de configuración correcta. Eliminamos causas frecuentes de problemas de red y la configuración del cliente se actualiza automáticamente para reflejar los cambios en la estructura de red. Ahora, ¿cómo es el proceso de HCP? Normalmente en español lo conocemos como DORA, Dora la exploradora. Básicamente se envía una solicitud de cliente a servidor. Primero se manda una solicitud DHCP Discover, después se responde el servidor con un DHCP Offer, luego el cliente responde con un DHCP Request y finalmente el servidor responde con un DHCP Acknowledge Act. Aquí probablemente se les fue esta P de más, pero en realidad es un Acknowledge. Por eso es DORA. Discover, Offer, Request y Acknowledge. Aquí tenemos básicamente lo mismo, solamente que he visto desde una perspectiva un poco diferente. La integración que lleva lo que es el cliente enviando la solicitud al servidor de HCP es de la siguiente forma. Primero empezamos con un DHCP Discover, una difusión. Deseo solicitar una dirección. Envía el mensaje. DHCP Offer, unidifusión.
Soy un servidor de DHCP versión 4. Aquí está una oferta de dirección. Después, nuevamente, tenemos aquí la PC del usuario, DHCP Request difusión. Esto del DHCP Request Difusión es que acepto la oferta de la dirección IP versión 4. DHCP ACT Unidifusión es el acknowledge, ya reconoce que ha aceptado la propuesta, se hace el acuse de recibo de su aceptación y automáticamente, una vez terminado este proceso, la computadora adquiere una dirección IP versión 4 de manera exitosa. Algunos de los términos o terminologías en cuanto a lo que es DHCP son los siguientes. DHCP Offered, un servidor DHCP que responde a la solicitud inicial de un cliente. DHCP Acknowledge, el servidor DHCP que confirma que se ha aceptado la concesión de la dirección. DHCP Request, el cliente aceptando la dirección IP proporcionada por el servidor DHCP. Y DHCP Discover, un cliente que inicia un mensaje para encontrar un servidor DHCP. Ahora, recuerden lo de Dora la exploradora, ¿verdad? Dora es el orden correcto que llevaría la solicitud de DHCP. Sería primero Discover, después DHCP Offer, después tenemos DHCP Request y el último sería el DHCP Acknowledge o ACT. Aquí hay un ejemplo de cómo se configura normalmente en nuestras computadoras a nivel de Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Ahora ya se usa principalmente Windows 10 y Windows 11 porque los otros sistemas están descontinuados, lo que es Windows 7 y Windows XP, e inclusive Windows 8. Ahora estamos utilizando entonces solo el Windows 10 y el Windows 11. Esto es un ejemplo de cómo en los equipos o dispositivos Windows se configura para que el equipo obtenga una dirección DHCP, tanto para el servidor DNS como la dirección IP que se le va a asignar a la máquina del equipo. Aquí cuando hablamos de acceso a los medios es que básicamente tenemos diferentes dispositivos que nos proporcionan direcciones IPs. Entonces, DHCP podría estar en un router, en una red pequeña local, en una red doméstica. Podría estar a nivel corporativo, en un ISP, servidor de DHCP de proveedor de servicios de Internet. A nivel local, en una red Local Area Network, en una intranet, un servidor de DHCP local. Es importante que cuando estamos trabajando a nivel de empresa, normalmente se utiliza un servidor porque se trata de mitigar la cantidad de broadcast y si solamente se utiliza un router, podríamos llegar a tener problemas, especialmente si es una red corporativa que está en constante crecimiento. Entonces aquí es donde ya se empiezan a recomendar el tema de utilizar servidores de HCP locales en la red. Los servidores de HCP se pueden utilizar, pero también hay otras opciones. Por ejemplo, algunas veces se utilizan servidores Windows, se utilizan servidores con el sistema de NetWare 5 a nivel de DHCP, ISC, DHCP 3.0 o versiones posteriores. Servidores Microsoft DHCP con funciones estándar de Windows Server. Entonces, muchas veces estos son algunos de los ejemplos de tipos de servidores que se utilizan para la asignación de direcciones IP. Consecuentemente, aquí vemos nuevamente lo del DORA. Vemos el mensaje de DHCP Discover. El cliente solicita descubrir una dirección DHCP con un DHCP Discover. El servidor recibe esta solicitud y envía un DHCP Offer. El cliente recibe el DHCP Offer y responde con un DHCP Request. Y finalmente el servidor responde con un DHCP Acknowledge. Algunos otros dispositivos que nos pueden ayudar en la asignación de direcciones IP son routers con esta función, multilayer switches, switches de capa 3, o sea, básicamente switches con capacidades de enrutamiento, access points y firewalls.
Son algunos de los otros ejemplos de equipos que nos pueden ayudar a asignar direcciones IPs a nuestra red. Hay empresas grandes que no son lo ideal, pero ellos utilizan otro protocolo que se llama el IPAN, IP Address Management. Es otra forma de asignación de direcciones IPs. Algunas de esas empresas pueden ser Nortel, Alcatel, INS, Blue Cat Networks, entre otras. Aun cuando los dispositivos anteriores soportan la funcionalidad de DHCP, no fueron diseñados para realizar la misma función. Aquí tenemos un ejemplo de una configuración de DHCP en un Cisco router y vemos como, por ejemplo, primero se le asigna la dirección IP a la interfaz, después se gestiona un nombre para el pool de direcciones IPs, se correlaciona al default router, al router por defecto, se le agrega una dirección IP al servidor DNS, se agrega una red, que es donde vamos a estar sacando y escogiendo las direcciones IPs, ahí se van a estar asignando las direcciones IPs en esta red 172.16.0.0, máscara 255.255.0.0. Finalmente, se hace el tema de excluir direcciones IPs del pool de HCP, de la 0.1 a la 0.99. Esto normalmente se usa a nivel de solamente 10 redes, que son las primeras 10 redes para impresoras que tienen IPs estáticas, donde normalmente la dirección IP no va a cambiar, y equipos que tienen que tener siempre la misma dirección IP, como tal, donde si cambiamos la dirección IP podría haber una afectación. Aquí tenemos un ejemplo de algunos otros comandos. El comando network se encarga de definir el conjunto de direcciones. El comando default router define el router o gateway predeterminado. El comando DNS-server define un servidor de DNS. ¿Recuerdan para qué funciona el DNS? Domain Name Server se encarga de asignar dominios a direcciones IPs y direcciones IPs a dominios. Definir el nombre de dominio con domain-name. El comando list se utiliza para definir la duración de la concesión de HCP, el tiempo en que va a durar, en horas, minutos. Y finalmente tenemos netbios-name-server, que es para definir el wings con el netbios. Cuando trabajamos en el tema de excluir direcciones IP, se utiliza el siguiente comando: IP espacio DHCP excluded guión address y las direcciones IPs que queremos excluir. Aquí, por ejemplo, estamos excluyendo las primeras de las direcciones de la 10.1 a la 10.9 y la 10.254. Algunas veces esta última IP la asignan a un servidor, por ejemplo, al servidor de DHCP que está asignando todas las direcciones. Por eso también la estamos excluyendo. Aquí tenemos otro diagrama de red interesante donde se empieza a trabajar el tema del DHCP Reply Packet y el DHCP Reply Packet from Attacker. Vamos a ver en sí el DHCP Relay, cuál es el proceso que utiliza. DHCP utiliza broadcast como destino a las solicitudes de una dirección y no son ruteables a otras subredes, por lo que el servidor de DHCP y el cliente deben de estar conectados en la misma red o subred. Cuando se desea utilizar servidores de HCP que se encuentran alojados en una red diferente, se puede utilizar un DHCP Relay Agent. Y aquí lo teníamos configurado anteriormente en la configuración de iOS, donde se utiliza, bueno, aquí no está configurado, se utiliza el comando helper address, que lo vamos a ver más adelante, para lo que es este tema del DHCP Relay Agent. Continuando con lo que es la presentación, tenemos otra gráfica donde se introduce el tema del DHCP Relay Agent. No se preocupe mucho por entender esto a la perfección porque más adelante, al final de esta presentación de PowerPoint, tenemos un documento en PDF donde vamos a explicar el tema del DHCP Relay desde cero hasta un nivel intermedio, paso a paso y poco a poco. Así que vamos a ir tratando de entender lo que se pueda y después terminar de definir el proceso.
Un DHCP Relay es un dispositivo que recibe las solicitudes de los clientes en formato de broadcast y las reenvía como únicas a una dirección del servidor DHCP. Normalmente esto se hace a nivel de un switch capa 3 o a nivel de un router. Y aquí tenemos la configuración del IP Helper, que es básicamente cuando estamos configurando el agente. Por ejemplo, se utiliza el comando IP Helper Address y la dirección IP en las diferentes interfaces donde se está configurando el agente de DHCP Relay. Este tema lo vamos a cubrir más adelante con la explicación del documento PDF también. El DHCP Relay, con esto se refiere a que a través de un agente se asigna dentro del router una dirección IP únicas y se hace la comunicación entre el servidor y el cliente para asignar las direcciones IPs. DHCP, por sus siglas en inglés, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que permite a los clientes de una red obtener sus parámetros de configuración automática. Es un servicio basado en el modelo cliente-servidor y el protocolo DHCP utiliza los puertos 67 y 68 UDP para la comunicación. Proporciona un mecanismo rápido de configuración de red al cliente. El administrador puede asignar a los clientes las direcciones IP mediante un servicio de DHCP. Las direcciones IP dinámicas trabajan sin necesidad de asignar cliente a cliente los datos correspondientes a su IP, máscara de su red o puerta de enlace. Es un protocolo de red UDP utilizado por los clientes de red para obtener su IP automáticamente. Y con esto hemos terminado la presentación. Ahora sí, vamos a ir a buscar el documento de PDF donde está la otra explicación del DHCP Relay y vamos a analizarlo en detalle. Como hablábamos anteriormente y explicamos ya un poco, el DHCP Relay, el relay de protocolo de configuración dinámica de host, es una función en redes informáticas que nos permite a los dispositivos en una subred obtener configuraciones de red de un servidor situado en una subred diferente. Esto es especialmente útil en redes grandes y complejas donde centralizar la administración de direcciones IPs y otros parámetros de configuración de red es más eficiente. ¿Cómo funciona DHCP Relay? Bueno, primero se hace una solicitud por medio de lo que es el DHCP Discover, ya hablamos un poco de esto. Un cliente DHCP envía un mensaje de broadcast de DHCP Discover para localizar un servidor de DHCP y obtener una configuración de red, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada. Este mensaje de broadcast se envía a la dirección IP 255.255.255.255, que significa todos los dispositivos de esta subred. La recepción del mensaje por DHCP Relay. Si el cliente y el servidor están en sus redes diferentes, el mensaje de broadcast no puede atravesar los routers para llegar al servidor DHCP. Aquí es donde entra en juego el agente DHCP Relay. Un router o enrutador configurado con DHCP Relay recibe el mensaje de broadcast del cliente. En el paso 3 se realiza el reenvío de la solicitud al servidor DHCP. El agente DHCP Relay encapsula el mensaje DHCP Discover en un paquete únicas y lo envía al servidor DHCP en una subred diferente. Durante este proceso, el agente DHCP Relay añade su propia dirección IP en el campo Relay Agent IP Address, el mensaje del mensaje de DHCP. Esto indica al servidor de DHCP cuál es la subred de origen del cliente. Respuesta del servidor de DHCP. El servidor de DHCP procesa la solicitud y envía una respuesta de DHCP Offer, que incluye una dirección IP y otros parámetros de configuración para el cliente. Esta respuesta se envía de vuelta al agente de DHCP Relay con un mensaje únicas. Después, en el quinto paso, se realiza el reenvío de respuesta al cliente por parte del servidor
El agente de HCP Relay recibe el mensaje de HCP Offer del servidor y lo reenvía al cliente en la subred original con un mensaje broadcast. Finalmente tenemos el proceso de asignación IP, paso 6. El cliente recibe una oferta y si la acepta, envía un mensaje de HCP Request indicando que desea usar la configuración ofrecida. Este mensaje también pasa a través del agente de HCP Relay y sigue el mismo proceso de encapsulación y reenvío al servidor. El servidor de HCP confirma la asignación con un mensaje de HCP Acknowledge Act que también es reenviado al cliente a través de el agente de HCP Relay. Ahora vamos a compartir un poco de video para terminar de explicar esta última parte. Algunos de los beneficios de DHCP Relay. ¿Saben cuáles son? Bueno, centralización, eficiencia y flexibilidad. Permite la centralización de servidores de HCP en una red grande, lo que simplifica la administración y configuración. Reduce la necesidad de tener un servidor de HCP en cada subred, lo que puede ser más eficiente en términos de costos y recursos. Y facilita la gestión de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a través de múltiples subredes. Ejemplo práctico. Imagina una empresa con varias oficinas subredes en diferentes ubicaciones. Sin DHCP Relay, cada oficina necesitaría su propio servidor de HCP, lo que puede resultar en una configuración redundante y difícil de mantener. Con DHCP Relay, la empresa puede tener un servidor de HCP centralizado en la sede principal. Los routers en cada oficina están configurados con agentes de DHCP Relay, reenviando las solicitudes de DHCP de los dispositivos locales al servidor central, simplificando así la gestión de la red. Configuración de DHCP Relay. Aquí hay un pequeño ejemplo. La configuración de un agente de DHCP Relay generalmente se realiza en routers o switches de la red. Y vamos a ver este ejemplo básico de configuración. Aquí tenemos la interfaz, tenemos el comando IP address, la IP que se le asigna a esa interfaz y IP helper address y la dirección IP del agente de DHCP Relay. En resumen, DHCP Relay nos permite a los dispositivos de su red diferentes obtener configuraciones de red de un servidor DHCP centralizado, mejorando la eficiencia y simplificando la administración de redes grandes. Y con esto hemos terminado el día de hoy el tema de DHCP. Espero que les haya gustado, que haya aprendido bastante y nos vemos en la cumbre del éxito. Se cuidan.